Esto no parece ser el primer mundo que todos nos imaginamos, ¿no? Como cuando se trata de personas migrantes, no nos damos cuenta la diferencia entre el primer mundo y el otro mundo, digamos, el de nosotros acá en Latinoamérica. Eso primero. Segundo, estando ahí, sentí como que era uno de los lugares más igualitarios en los que había estado jamás, porque no importaba la razón por la cual estábamos ahí, digamos, en mi caso como estudiante, pero estaba a la par de una persona que había entrado en un barco y a la par de otra persona que había venido a trabajar, y aparte de, no, entonces que sin importar la razón por la cual estábamos ahí, a todos nos tocaba esperar. Entonces fue algo como que me llamó mucho la atención y pues cuando estaba ahí me hizo pensar como, pucha, si así es acá, ¿verdad? Como en España, ¿cómo será en mi país? O sea, ¿qué será el calvario, el viacrucis que tienen que pasar las personas en mi país para lograr tener sus papeles? Y entonces ahí fue como donde se me prendió esa idea y pues ya cuando volví a Costa Rica después de estudiar, pues decidí irme a investigar por ahí. Muchas gracias por la invitación a comentar. Bueno, Avanzaré tan despacio es una película documental de Costa Rica. La película trata acerca de unos personajes que seguimos en la Oficina de Migración y Extranjería de Costa Rica mientras hacen fila para resolver trámites que son muy importantes para su vida, ¿verdad? Entonces, a través de una mirada, digamos que silenciosa que tenemos, pues observamos el recorrido por un casi que laberinto kafkiano, ¿verdad? Que se vuelven estas instituciones burocráticas y les vemos pues pasar diversas dificultades hasta que al final resuelven o tal vez no sus trámites. Pues nada, esta película la estamos estrenando ahorita en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, es nuestro estreno mexicano. Ya tuvimos la oportunidad de presentarla en Ámsterdam el año pasado en el Festival IDFA y este año pues se pasó en Costa Rica y ahora pues súper contentas, bueno, mis productoras y yo, ¿verdad? De poder estar en México y nada, esperando que el público se sienta identificado, pues a pesar de que pasa aquí en Costa Rica, creo que es fácil sentir uno que está en cualquier lugar de Latinoamérica, ¿verdad? Como que todos hemos tenido que pasar por estos momentos burocráticos. Claro, todo este de trámites y hacer filas y la paciencia que es el ir, porque pues no solamente te hacen ir una vez, sino pues muchísimas veces de que te falta un documento, te falta esto, vete a la oficina de tal. ¿Qué papel entonces juega la paciencia en el documental? Pues sí, para mí la paciencia es como un eje, ¿verdad? Principal, porque es justamente lo que nos toca, ¿no? Cuando nos toca hacer fila, cuando nos toca pasar por estas pesadillas burocráticas, pues no queda más que armarse de paciencia. A veces uno, en algunos lugares, bueno, cuando lo presenté en Holanda, mucha gente me decía, pero no entiendo por qué la gente no estalla, ¿verdad? Y agarran una silla y le dan a la ventana o lo que sea. Yo decía, es que yo creo que si algo nos ha preparado, la vida es para la paciencia, ¿verdad? Como que uno ya sabe que si quiere obtener lo que necesita, pues no queda más que tener paciencia. Y aquí es donde también entra un punto que para mí es importante, que es que en el caso, que es que estos son personas migrantes, ¿verdad? Que están en Costa Rica resolviendo sus trámites, pues el doble de paciencia, porque también la gente siente que no tiene el derecho de reclamar. Ujú. ¿Verdad? Porque sienten que si reclaman les puede ir peor o no les pueden resolver, o sea, no, como que a veces uno siente que esos trámites pues dependen mucho de voluntad, entonces la gente se arma con el triple de paciencia porque dice, si no tengo paciencia, no voy a resolver esto y me urge y es necesario para mi vida, ¿no? Entonces como que juega un poco eso, como ser como Sí, súper pacientes para lograr, pero también sentirse como que no hay de otra. pues sí, claro. ¿Por qué te decidiste, pues, grabar, filmar en las oficinas, sobre todo en los trámites de migración? Fíjate que esta película en mi cabeza, por lo menos comenzó hace ya algunos años. Yo vivía fuera de Costa Rica, vivía en España, ahí estudiaba y ahí me tocó a mí hacer los trámites de migración para poder, digamos, ser legal como estudiante, ¿verdad? Digamos, Ujú. legal, o sea, para obtener los papeles para ser estudiante. Y mientras yo estaba allá y tenía que levantarme igual súper temprano, hacer unas filas súper largas, estar sentada ahí en la vereda por horas, ¿verdad? Ahí aguantarme lo que me dijeran la gente de seguridad o cuando, ¿no? Entonces, estando ahí, primero que todo, bueno, dije, ¿verdad? Esto no parece ser el primer mundo que todos nos imaginamos, ¿no? Como cuando se trata de personas migrantes, no nos damos cuenta la diferencia entre el primer mundo
y el otro mundo, digamos, el de nosotros acá en Latinoamérica. Eso primero. Segundo, estando ahí, sentí como que era uno de los lugares más igualitarios en los que había estado jamás, porque no importaba la razón por la cual estábamos ahí, digamos, en mi caso como estudiante, pero estaba a la par de una persona que había entrado en un barco y a la par de otra persona que había venido a trabajar y aparte de, no, entonces que sin importar la razón por la cual estábamos ahí, a todos nos tocaba esperar. Entonces fue algo como que me llamó mucho la atención y pues cuando estaba ahí me hizo pensar como, pucha, si así es acá, ¿verdad? Como en España, ¿cómo será en mi país? O sea, ¿qué será el calvario, el viacrucis que tienen que pasar las personas en mi país para lograr tener sus papeles? Y entonces ahí fue como donde se me prendió esa idea y pues ya cuando volví a Costa Rica después de estudiar, pues decidí irme a investigar por ahí. Muy bien. ¿Qué tan complicado fue grabar en estas oficinas? Porque como tú ya dijiste, es todo una burocracia, hay mucha gente, mucho ruido. Pues también supongo que hubo que hacer muchos papeleos para los permisos de grabación. ¿Cómo se dio todo esto? Sí, fue un proceso largo, la verdad. Antes de la filmación hubo un proceso de 2 años de investigación, ¿verdad? En el cual tanto yo para entender un poco cómo era la dinámica, ¿verdad? Para entender las diversas oficinas que Ujú. habían, cuáles eran los recorridos que hacía la gente, todo esto, pues empecé a ir como a observar. Luego, la verdad es que sí hubo colaboración de parte de la gente de migración, pues yo expliqué muy sinceramente qué es lo que quería hacer y que principalmente yo creo que a ellos se sintieron cómodos y cómodas en el sentido de que mi idea no era ahí como ir a meterme con un micrófono de ¿y por qué usted trata mal a la gente? ¿Y por qué la gente aquí? No, sino que mi idea era ir como a observar, como justamente como observar como con una distancia y además principalmente centrarme en las personas usuarias, ¿verdad? ¿Cuál era la relación entre ellos? Cómo eran los procesos. Entonces, como por ese lado, si bien fue como una serie de trámites, como vos decís, ¿verdad? Como permisos y todo, al ser una institución pública, nunca encontré tampoco como demasiados obstáculos, o sea, siempre hubo como una apertura, como, y no, sí, así son las cosas. Y además, pues también yo siento que la gente que trabaja ahí es un poco víctima del sistema también, ¿no? Como que también ellos desearían poder ayudar más a las personas, pero el mismo sistema se los impide Sí, claro. como está planteado. Entonces, bueno, por ese lado, si bien fue un largo proceso, pues funcionó. Ya cuando estábamos grabando ahí, el proceso de rodaje fue más bien corto para hacer un documental, fueron 10 días de rodaje, que además eran los días laborables, ¿no? Porque justamente Ujú. es cuando la gente acudía ahí. Pues realmente logramos, siento yo, como mimetizarnos un poco en la dinámica, como que la gente al principio tal vez sí nos prestaba más atención de la cuenta, pero ya cuando uno está suficientemente rato en un lugar, pues ya la gente, ¿verdad? Te empieza como a obviar. Éramos un equipo pequeño. Además, sin embargo, sí, el asunto del sonido, por ejemplo, sí fue un reto. Ahí nuestra sonidista, pues, tenía que hacer malabares porque además había aire acondicionado, había muchísima Ujú. gente y demás. Y fue en la postproducción, pues también fue algo que nos implicó bastante tiempo y cuidado. Pero sí tengo que decir que en general la gente fue bastante colaboradora, pues a los personajes cuando los queríamos seguir, lo que hicimos fue microfonearles, ¿verdad? Para poder tener un sonido mucho más limpio. Entonces, nada, realmente fue como una planeación, un planeamiento bastante largo, como te digo, 2 años, pero que intentamos sí prever todo eso que iba a suceder y pues al final lo logramos, creo yo, y logramos tener la película que queríamos. Sí, claro. Ahora que dices de microfonear, ¿qué tan difícil o cuál fue la apertura que tuviste con estas personas o cómo las elegiste para decidir, oye, esto sí lo puedo microfonear o no? Vieras que fue como una pequeña locura, ¿verdad? Digo, ya ahora que lo veo como en retrospectiva, siempre mi propuesta fue que yo no quería conocer a los personajes desde antes, o sea, yo no Ujú. quería como conocerles y hablar con ellos, no sé, semanas antes y saber qué iban a hacer, o sea, como que mi propuesta era, desde el punto de vista, ¿no? Que iba a ser un documental observacional, pues plantarme ahí y escogerlos en el momento, o sea, como decidir Ujú. a las personas que yo quería microfonear y pues luego ya, ¿verdad? Conforme fuera avanzando la filmación, pues decidir si quería grabar los más días, porque como vos decís, algo que tiene la Oficina de Migración, que yo descubrí cuando Ujú. hacía la investigación, es que la gente vuelve y vuelve, ¿no? Yo sabía que las personas que visitan ahí no es una visita de una sola vez, sino que es algo recurrente.
Entonces, pues en el los primeros días de filmación fue eso, fue escoger a los personajes, un poco de intuición al principio, como decir, enfoquémonos en esta persona que está por ahí, o estoy escuchando que esa persona dijo tal cosa, de pronto sigámosla. La gente siempre fue súper amable. Yo creo que es algo que a veces a los cineastas se nos olvida, que la gente es más amable de lo que uno cree, ¿verdad? Entonces nosotros les explicábamos qué estábamos haciendo, les decíamos que les queríamos seguir para conocer sus trámites y las personas normalmente se dejaban microfonear sin ningún problema. Y ya conforme avanzaba el día y entendíamos el trámite que estaba haciendo, pues yo ya decidía si era como un seguimiento que yo quería hacer o como que ahí terminábamos con ese personaje y pues así fue como salió el personaje principal, ¿verdad? Que es Wilmer, el de Rizos y los otros personajes secundarios también. Muy bien. ¿Y a qué otros desafíos se tuvo que enfrentar la producción? Pues ahora que sí era todo, bueno, que ya sabemos que ni siquiera conocías desde antes a los personajes, ¿a qué desafíos se enfrentó en sí, pues la producción? Bueno, hubo varios, como te digo, ¿verdad? Como, bueno, primero fue este proceso como de investigación que fue largo, la verdad. Bueno, uno de los desafíos para mí, de los más relevantes y de los que más luchamos fue con la falta de fondos, ¿verdad? Al menos aquí sé que en México es diferente, pero aquí en Latinoamérica hay muy pocos fondos para producción en general de películas, de largometrajes. Nosotros no fuimos beneficiarios de ninguno de los pocos que había, entonces como que levantar el dinero para hacer esa filmación, ¿verdad? Fue como algo que nos exigió como mucho tiempo a las productoras y a mí en lo personal. Por eso fue también que la filmación fue tan corta, de 10 días. Yo realmente en mi corazón hubiera deseado que fuera de un mes o un mes y medio, ¿no? Para hacer un seguimiento como mucho más amplio y tener muchos más personajes o más opciones o lo que fuera. No se dio, tuvimos que acortar bastante, ¿verdad? Las posibilidades que teníamos. Por suerte contamos con el apoyo de un crew genial, digamos que todo el mundo se adaptó a nuestras necesidades, ¿verdad? Y nos apoyaron muchísimo, pero creo que era eso, como que el principal reto para mí fue estar como un contratiempo por el asunto del presupuesto, o sea, como saber que en 10 días, si no salía la película, en 10 días no salía, ¿no? Entonces, como esa presión de encontrar los personajes y estar en el momento adecuado y hacer el seguimiento adecuado, pues eso fue lo que más costó. Ya luego en la postproducción, pues también, pues levantar los fondos para hacer la post fue otro mundo, pero por lo menos eso es lo que te digo, ¿no? Como que estoy contenta de que hicimos la peli que queríamos hacer. En ese momento sí fue un poco más difícil de lo que pensé, pero creo que lo logramos. ¿Y cómo se dio esto porque supongo que hubo pues, muchísimas más historias de las que se mostraron en el documental? ¿Cómo discerniste pues todas las grabaciones? ¿Cómo elegiste a ciertas personas? ¿O cómo fue esto? Ajá, sí, el proceso de montaje fue largo, la verdad, también, sí fue más de un año. Yo trabajo con un montador que de hecho vive en México y también tiene nacionalidad mexicana, que se llama Lorenzo Mora, es un editor con bastante experiencia en documentales, entonces a distancia, igual, porque yo en ese momento no podía ir a México, como destinar el tiempo ni los recursos para ir a México a trabajarlo. Entonces, a distancia, pues visionamos todo el material, ¿verdad? Con mucho cuidado, tampoco era tanto material, que por ese lado fue bueno, digamos que los días de filmación fueran menos porque la cantidad de material pues era más acotada. Visionamos todo el material y pues eso, empezamos como a separarlo por personajes y a ver las líneas narrativas que tenía y qué tan desarrollados estaba. Creo que coincidíamos desde el principio que Wilmer, el personaje principal, pues era el hilo, ¿verdad? Que nos iba a llevar a través de todo, pero sí fue un gran trabajo, digamos, de guión, ¿verdad? De mesa de montaje, ya con el material, pues acomodar las cosas de un lado al otro, cómo tener más fluidez, cómo intentar meter a los espectadores dentro de la peli sin que se volviera extremadamente pesado, que tiene lo suyo, digamos, en algún momento, porque nuestra idea, ¿verdad? Nuestra sensación en el montaje era como que también los espectadores se sintieran como parte de las filas, de las colas, ¿no? Y sintieran esa pesadez de la Y burocracia la y desesperación de, esa, claro. esa frustración, pero tampoco que se volviera algo insoportable, ¿no? Entonces, como cómo lograr ese equilibrio, pues sí fue un trabajo amplio, pero sí disfruté muchísimo. Yo disfruto mucho del montaje y pues con Lorenzo se nos hizo muy bien hasta que llegamos a algo que estuvimos satisfechos. Muy bien. ¿Y cómo te ha ido con todo esto pues ahora sí de los estrenos, tanto aquí en México como, pues, cómo lo han recibido los demás países a los que se les ha mostrado el documental?
Sí, vieras que, bueno, este año para todos y todas, ¿verdad? No estoy diciendo nada nuevo, ha sido complicado. Bueno, desde que en marzo íbamos a ir a Guadalajara, ¿verdad? Y pues ya se pospuso hasta ahorita y yo no pude asistir y toda la cosa. Ha sido un año complicado donde creo que la peli se hubiera visto mucho más de no haber tenido este pequeño detalle de la pandemia. Sin embargo, estoy bastante contenta porque el recibimiento, pues en Holanda, cuando estuvimos el año pasado en el IDFA, fue súper bueno, ¿verdad? Tanto de las personas, pues, holandesas como de personas migrantes que viven en Holanda, que se sentían súper identificados, ¿verdad? Obviamente, porque yo creo que eso, ¿verdad? Sin importar en qué parte del mundo está uno ha podido vivir la burocracia en sus diversas formas. Entonces, en Holanda el recibimiento fue súper bueno, la verdad, súper cálido. La gente le gustaba mucho la película, comentaba mucho, le parecía una locura, ¿verdad? Ya a los europeos les parece una locura esto de hacer filas sentado, como hacer colas sentadas como somos aquí, y como que la gente tenga que pasar por eso. Entonces era muy interesante tener la retroalimentación del público. Luego aquí en Costa Rica, que estrenamos virtualmente también hace unas semanas, pudimos tener un conversatorio donde la gente la verdad estuvo súper animada, las entradas pues se distribuyeron súper rápido, la gente lo vio, me dieron súper buenos comentarios, ¿no? Igual como de identificación y también como otros detalles, ¿verdad? Cómo actúa justamente como el poder que tienen ciertas personas funcionarias sobre las personas migrantes, ¿verdad? Cómo la gente anda con paciencia sin quejarse, como que todo eso es algo que llama la atención. Ahora estoy contenta de que también en Guadalajara, pues en su modo tanto presencial como virtual, creo que ha tenido como una buena acogida. Sin embargo, yo extraño un poco esa interacción con el público, ¿verdad? Y también ahora en diciembre se va a presentar en el Festival Ícaro Centroamérica, que todavía no ha sucedido, pero yo espero que también para las personas de Centroamérica pueda ser interesante verse reflejadas en la peli. Sí, yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias Natalia por el tiempo y el espacio que nos brindaste. Espero que te vaya muy bien y que pues haya una buena aceptación del documental, porque creo que es algo, es una problemática que a todos nos ha pasado en algún momento, no solo con los trámites de migración, sino con cualquier trámite que tengas que ir a una oficina y que te puedan tratar mal o bien o entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a ti, muchas gracias. Que estés bien. Igual nos Gracias. vemos. Adiós. Chao. Adiós.